antropología hebrea y sociedad. Resulta ser de que la geología puede demostrar a través de la ciencia de que hay un enorme problema psíquico, neurológico, donde específicamente el poder Clarín durante muchos años ha estafado al hombre y a la mujer humana viviente. Y las cárceles se han especializado en estafar con una luz neurológica, geológica, que es el cúmulo de almas y de espíritus que hubo a lo largo de la historia, en los cuales ángeles pertenecientes al Salón del Espíritu Santo venían con semivida y absorbían el dolor de la injusticia. Fueron absorbiendo eso durante años y es como una luz que se mueve sobre el planeta, donde constantemente hace de fiscal en la psiquis de los humanos. Y es aquí que hay poderes que se especializan en ir manipulando eso también a nivel geológico. Y eso hace que la suma de manipulación de empañadores, que son de letras España, terminan los humanos en estado de quizoide o en estado de desgaste total, sin contar los que aparecen como los famosos cabezas de fósforos. Quiero hablar en esta tarde para aquellos que se inspiran en poder ser impulso de la antropología hebrea. Eso que terminé de explicar siempre tiene un argumento, que la frontera, que el nombre, que la letra, y se va consumiendo el ser humano y va consumiendo al hombre que hay dentro, y eso hace de que se tenga que acudir a la antropología hebrea, reflexiones de la antropología hebrea, para poder imaginar los personificados que portan fisionomía de hombre y adentro no hay hostilidad, es decir, no acumulan deudas, no saben cómo están en el planeta Tierra, pero buscan poder ser pacíficos, estructurados, buenas personas dirían algunos, y para ellos es que el ser humano viviente debe apoyar esos posibles impulsos que tengan para poder no ser, como terminé de escribir en Tweet, no ser aliado ni amigo y alejado de todo lo que respecta a Satanás y la administración para Satanás. ¿Qué es el hombre? Dice Salmos, el capítulo 8 y el versículo 4. La pregunta ha resonado en la conciencia de la humanidad en todas las eras. Existen muchas ideas al respecto, en general contradictorias entre sí. Las ideas provenientes de la tradición judeocristiana, la teología clásica, las ciencias biológicas y la sociología genética. Son ciencias estructurales que hablan acerca de la antropología hebrea. Esas ciencias son estructura del entendimiento del hombre actual. La filosofía ha mareado, el canon espiritual era ocultar quién era el hebreo que había dentro, y llevaban muy sutilmente hacia escondites tanto los templarios e iglesias como
en los barrios a búnkeres y diferentes lugares, a lugares oscuros, donde allí ellos filosóficamente iban diciendo que tenían la autoridad para poder administrar la ciencia biológica, la sociología genética, todo tipo de ciencia que tenían que ver con la antropología hebrea. Eso fue menguando en la medida principalmente que fui mostrando de que uno es igual en materia de imagen y semejanza hasta que el prójimo demuestra lo contrario. No obstante, estas ciencias siguen siendo estructurales para poder entender en el futuro mi pensamiento en base a todo lo que ha sucedido y sucede. Estas tres fuentes han generado a lo menos tres tipos de antropología, que es la teológica, la religiosa, la filosófica, que está relacionada con la teológica, por así decirlo, y la científica. De estos tres tipos de antropología, la teología, la religiosa y la científica, la teológica, la religiosa y la científica, es la que más se aproxima a poder estudiar qué es el hombre, cuál es el centro del hombre, el propósito del hombre. No puedo dar fe de lo filosófica, he conocido 2 o 3 filósofos confiables, han sido uno mi profesor, pero no puedo dar fe de que sea una ciencia segura para poder dar defensa propia y ayudar a otros que se defiendan a ser hombres. No puedo dar sí en materia de teología, religión y la ciencia científica. La antropología estudia al ser humano, se interesa por el origen, el pasado, el presente y el futuro del ser humano. Su premisa fundamental es que existen leyes que determinan la conducta humana. Su principal tarea es descubrir dichas leyes. En la visión hebrea del mundo, el ser humano y sus relaciones era concreta y típicamente teocéntrica, mas no por ello simplística. Vemos hasta ahí que para entender a la antropología hebrea es necesario entender de que el hombre es de tendencia hacia lo teocrático, lo eclesiástico y lo gubernamental. Y es allí donde los jóvenes, los hombres que me escuchan en el mundo, tenemos un desafío demasiado grande por delante. El cielo entiende al hombre que ha sido creado imagen y semejanza, pero hay que pasar los universos para entender al cielo, y en la tierra hay que vivir como en el cielo. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Invadió el cielo, robó los diseños del cielo, bajó con teristas y construyó Estado. ¿Qué es lo que hace el joven? ¿Qué es lo que siente el joven? Que la autoridad es el Estado, no solamente por la magnificencia de los edificios, sino por una electricidad que da el terista y la terista. De ahí uno va a la mente y hay poco. No hay hebreo. Hay alguien intentando no ser la electricidad que llega de turno. Es por eso que es necesario estudiar al hombre antropólogo hebreo y a partir de ahí entender qué es la visión no profética de lo que sería en el mundo los seres humanos viviendo imagen y semejanza de Dios sin teístas, donde no estuvieron, solamente aparecieron y esperaron venir en 3 partes, y en 3 partes quieren destruir la imagen y semejanza de Dios. La antropología teocéntrica, que es a la vez simplística,
porque puede estar jugando con un niño en la arena, como uno puede estar llegando en un video a millones y millones de seres vivientes y de contravencionales. Entender la relación concreta es uno de los propósitos que deben tener los jóvenes. No dejarse engañar por el impresionismo que es lo que son esos edificios. Cuando entré a ese banco, lo que eran ese terciopelo, lo que era ese mármol, la lapicera que me dio, cómo me atendió, los ruidos de los sellos, los sonidos que hacen que uno caiga, el teocéntrico gobierno de Dios se mueve en un discernimiento manso, sencillo, donde hay que encontrar la conveniencia del prójimo y mi conveniencia, entendiendo que uno lo atacan, pero que inmediatamente hay que imaginar que es hombre aquellos que no lo son y entender de que Dios dejó un mundo para que sea gobernado en base a la vida, no en base a la muerte ni a la electricidad de los teístas y el impresionismo. Nada de lo creado es autónomo, necesita ser administrado por personas, por humanos, por conciencia. Las criaturas encuentran su sentido y su meta solo en la relación con Dios. El ser humano, por lo tanto, es visto en relación con Dios, en comunión, obediencia o enemistad y rebeldía. Y es allí donde cada uno tiene un desafío al ir viendo cómo hago para vivir en comunión con Dios, en paz conmigo, entendiendo que donde paro, donde voy, donde estoy, es enemistad y rebeldía. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, según Génesis el capítulo 1, 26 y 27. Su vida tiene dignidad y valor, no obstante, el hebreo tenía conciencia de la finitud. Fue formado del polvo de la tierra, según Génesis el capítulo 2 y el versículo 7. Eso lo recordaba constantemente, que era inferior a Dios y dependiente de Él. El hebreo reconocía además que era pecador, según Génesis 3, Proverbios 29, y que su obediencia lo había puesto en contradicción con Dios. Su desobediencia lo había puesto en contradicción con Dios, consigo mismo, con sus semejantes y con su entorno. Según esta Biblia muy interesante que resume, la desobediencia figura como el eje del problema. El hombre pierde inclusive las partes cuando decide mantenerse en desobediencia. Ya lo había dicho el pueblo hebreo, ya lo había revelado el Padre, ya lo había demostrado Jesús, ya Salomón lo había escrito, ya Moisés se había inspirado. La desobediencia es el problema constante, decía el Padre en mi mente muchas veces. Aunque debe su existencia a la bondad creadora de Dios, paradójicamente insiste en alejarse de Él. Sus acciones no quedan sin consecuencias, según Proverbios 24, 11 y 12. Como su perdón viene de Dios, según Proverbios 3, 5 y 6, necesita confesarle su pecado, según Proverbios 16, 6 y 28, 13, apartarse del mal y buscarlo. La antropología hebrea tiene muy poco elaborado respecto a la vida de la muerte. No es el propósito principalmente de la ciencia teología estar abordando qué es Paraguay, qué es Argentina, cuándo Mali va a dejar de ser maligno, cuántos chats hackea o no hackea chat, Falkland significa fake o no significa fake, si aplica teología o no se aplica teología. No es el propósito del hombre hebreo
estar abordando palabras que no tienen relación con la antropología hebrea. El hebreo nace para poder exponer el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y explicar en la sociedad civil, en base a la preparación y a la posibilidad, qué es Dios con respecto al hombre. ¿Qué es Dios con respecto a la mujer? ¿Cómo sería el Señor en los sistemas digitales? En esta vida, con sus contradicciones, lo más importante es temer a Dios y guardar los mandamientos. Dice Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13. Uno de los versículos preferidos de los hebreos que están en diferentes lugares del mundo y que intentan mantenerse al margen de la extrema corrupción. Lo siento mucho por aquellos Sodoma, Gomorra, Anás, Caifás, Belcebú, diablos, Vera, ángeles caídos, ángeles de luz, y toda una lista que criminología tuvo que hacer donde no reúnen ningún requisito de antropología hebrea. Han liderado el fraude a los seres humanos, se han puesto nombre para administrar para Satanás en base a la historia de Jesús, y la antropología hebrea es como que no los alcanza. Deben volver como el cabecita negra a lo básico y logístico de cada día, alejados de la autoridad y la justicia, para no ser de desinspiración en los humanos que llevan el diseño que creó el Padre. Que Dios bendiga a todo y a cada hombre sincero que intenta inspirarse en la antropología hebrea.